A raíz de la pandemia de COVID-19, el contexto mundial en cuanto a desarrollo social ha cambiado. Esta pandemia es una crisis sanitaria, pero también es una crisis humanitaria. La vida social y comunitaria sufrió alteraciones sin precedentes por esta crisis. Se deterioraron muy rápido las condiciones de vida y se evidenció la falta de servicios básicos. Creció la pobreza y la desigualdad social. En México, las comunidades más afectadas han sido las indígenas, afromexicanas y rurales. La juventud vive serios impactos como cambios en la vida cotidiana ante las medidas preventivas y de confinamiento, deterioro en el mundo del trabajo y la economía familiar, pérdida de calidad en la educación o dificultades para acceder a ella, efectos en la salud y cambios profundos en la convivencia y las relaciones interpersonales. Gobiernos y organismos internacionales definieron prioridades inmediatas para responder ante los efectos de la pandemia, lo que ocasionó otros problemas. En TV, les damos la bienvenida al noticiario Me Toca Este Mundo. Les saluda Ainda Macías y me complace compartir este espacio con ustedes y con Kevin. Muchas gracias, Ainda. En esta emisión hablaremos sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en la vida social y las dinámicas comunitarias. Es un gusto participar con ustedes en este espacio. Además de los efectos sociales, vamos a compartir algunas medidas de resiliencia comunitaria, así como ciertas acciones de respuesta ante la crisis humanitaria, económica y social. Vamos a conocer las repercusiones de la pandemia en dos sectores de nuestras sociedades, las juventudes y las comunidades originarias. Esto es Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! A principios del 2020, cuando organismos internacionales y gobiernos nacionales alertaron sobre el riesgo del coronavirus y las medidas sanitarias que había que tomar, no se sabía lo largo que sería el periodo crítico por el que iba a pasar la humanidad. Así es, Kevin. Sin embargo, en abril del 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió: a raíz de la pandemia de COVID-19, el contexto mundial en materia de desarrollo ha cambiado radicalmente. El mundo se enfrenta a una conmoción socioeconómica sin precedentes. En un momento de profunda desigualdad, fragilidad ecológica y una creciente desconfianza dentro de las sociedades y entre ellas. Esta pandemia es una crisis sanitaria, pero es más que eso. La lucha contra el COVID-19 es también una crisis humanitaria y de desarrollo cuyas graves repercusiones sociales, económicas y políticas podrían perpetuarse por años, en particular en los países que ya acusan situaciones de fragilidad, pobreza y conflicto. Estas afectaciones han tenido mayor impacto en las poblaciones menos favorecidas, pero no solamente en los países más pobres, también en ciertos grupos sociales y comunidades vulnerables de todo el mundo. Los efectos de la pandemia y la manera de vivirla han tenido diferentes repercusiones en las sociedades, según las variables sociodemográficas como género, grupo de edad, identificación étnica, acceso a servicios básicos y niveles educativos y socioeconómicos. Ainda, para saber más del tema, ¿podrías compartirnos lo que preparaste sobre las diversas facetas del impacto en la vida comunitaria? Claro que sí, son tantos los efectos que es probable que algunos no sean mencionados. En el ámbito de la salud encontramos contagios acelerados, emergencias médicas, búsqueda de tratamientos, medidas sanitarias que nos cubrieron el rostro, creación de vacunas en tiempo récord, también secuelas de la enfermedad, problemas de salud mental, falta de hospitales, médicos e insumos, aumento en fallecimientos, tardanza en traslados y tratamiento de cadáveres y cupo insuficiente en panteones. En lo económico y social, confinamiento, encierro, aumento en violencia familiar y de género, pérdida de empleos, pequeñas empresas en quiebra, industrias en crisis, carencia de productos y servicios, además abandono escolar, cancelación de reuniones familiares y comunitarias, sociales, así como eventos masivos, ceremonias y rituales, familias desintegradas, relaciones afectivas y sociales fracturadas y crecimiento de la desigualdad social, entre otros aspectos. La vida social y comunitaria sufrió alteraciones sin precedentes. Por su parte, las medidas de confinamiento generaron diversas opiniones y muchas controversias alrededor del mundo. El filósofo y escritor español Fernando Savater señaló en una entrevista que la epidemia ataca la parte social, un vínculo solidario, ya que no podemos acercarnos al otro porque le contagiamos o nos contagia.
y por ende estamos enfermos en nuestra parte social. Tenemos enfermo no solo nuestro cuerpo, sino nuestra dimensión social. Si bien el origen de la pandemia es un problema de salud, ha generado desequilibrio en la dimensión social y la vida de las comunidades. Por ello, diversos organismos han planteado respuestas integrales para enfrentarla. Nuestro equipo de investigación nos informa que en abril del 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció 3 prioridades inmediatas. 1. Apoyo a los sistemas de salud de los países para fortalecerlos y garantizar la existencia de infraestructura, servicios e insumos. 2. Respuesta y gestión inclusivas e integradas en situaciones de crisis, a fin de que los gobiernos puedan mantener sus funciones básicas y planificar, coordinar, comunicar y financiar sus respuestas. 3. Respuesta y evaluación de las necesidades por impactos económicos y sociales, con el propósito de trabajar ante las profundas repercusiones sociales, económicas y políticas de la crisis y para encontrar maneras de atenuarlas mediante soluciones sostenibles, resilientes y basadas en los derechos. Soluciones tales como tecnologías digitales para brindar atención de salud, establecimiento de sistemas de protección social, en especial los dirigidos a los grupos marginados, respuesta ante el aumento de la violencia por motivos de género y puesta en marcha de planes de empleo de emergencia y restauración económica. En cuanto a la situación de las y los jóvenes de América Latina y el Caribe, en 2021, la UNESCO señaló que la pandemia global causada por el COVID-19 ha supuesto una serie de desafíos por los países que han sido impactados, no solo por un importante número de contagios y defunciones, sino también por los cambios de vida que suponen las medidas preventivas y de confinamiento, los cambios en el mundo del trabajo y la educación y los efectos de la salud y la convivencia que afectan las condiciones de la vida de la juventud. Kevin, nuestro equipo de investigación nos informa que para hacer visibles las preocupaciones y problemáticas enfrentadas por jóvenes y adolescentes a causa de la pandemia, en México se creó Voces 19, una iniciativa impulsada por el Population Council en conjunto con instituciones gubernamentales de nuestro país. El propósito de Voces 19 es conocer cómo las y los jóvenes han vivido la emergencia sanitaria y el impacto que ha tenido en su vida, particularmente los cambios con relación a situaciones de violencia, para luego visibilizar este fenómeno ante la población en general e instituciones que puedan hacer algo al respecto. Para lograr su propósito, Voces 19 está realizando investigaciones con la participación directa de las y los jóvenes de México. En el informe de la primera ronda del estudio publicado este 2021, se presentan resultados que son producto de la participación voluntaria de más de 55,000 jóvenes mexicanas y mexicanos que durante los meses de noviembre del 2020 y febrero del 2021 brindaron 30 minutos de su tiempo para compartir su experiencia en torno a la pandemia y las maneras en que ésta impactó múltiples dimensiones de sus vidas. Los resultados de Voces 19 muestran que los efectos indirectos de COVID-19 y las medidas de mitigación están afectando de manera grave tanto adolescentes como adultos jóvenes en formas diferenciadas según su género, origen étnico y nivel socioeconómico. Más adelante daremos más información sobre los hallazgos de esta investigación. Si quieres conocer más y participar en las iniciativas de Voces 19, visita su sitio web y redes sociales. Para introducir el tema de los pueblos originarios, compartimos otro reporte de nuestro equipo. Ante la aparición del nuevo virus en el continente americano, se creó la Plataforma Indígena Regional frente a la COVID-19, por la vida y los pueblos, la cual reúne a diversas organizaciones para impulsar y dar seguimiento a las acciones de contención y mitigación ante la problemática causada por la pandemia COVID-19 en los pueblos indígenas. En su primer informe dado a conocer en mayo del 2020, la plataforma expresó que la pandemia ha redescubierto a través de los ya débiles sistemas de salud pública todos los otros componentes como falta de acceso a servicios básicos, inseguridad alimentaria, educación escolar al margen de nuevas tecnologías y desconocimiento de los propios recursos de saberes indígenas para enfrentar la COVID-19. La plataforma también reconoció que las diversas cuarentenas y aislamiento social que los gobiernos impulsaban provocó una respuesta de unidad desde las propias organizaciones indígenas. Respuestas como cierre de fronteras comunitarias, repliegue de sus habitantes hacia sus pueblos y difusión de mensajes en lenguas indígenas.
Nuestro equipo de redacción nos informa que, en relación a los protocolos comunitarios ante la pandemia del COVID-19, en 2021 la UNESCO señaló que la salud es entendida por los pueblos indígenas como la relación de profunda armonía y equilibrio de las personas, consigo mismas, con las familias, con las comunidades, con todos los demás seres, con la madre tierra y el cosmos. En este sentido, los pueblos indígenas han aplicado la medicina tradicional ancestral como una herramienta de pervivencia milenaria, que en estos tiempos de pandemia ha sido clave para salvar las vidas y sanar a muchas comunidades indígenas en América Latina y también en otras partes del planeta. Las comunidades indígenas, afromexicanas y rurales de nuestro país han tenido fuertes impactos por la pandemia, pero también han mostrado su sabiduría, fortalezas y capacidad de organización. Para conocer una experiencia sobre esto, tenemos una entrevista con un joven de Malinalco, Estado de México. José Emanuel Gallardo Terrón, originario del municipio de Malinalco, Estado de México, es licenciado en turismo. Actualmente estudia la maestría en docencia y educación. Ha cursado diplomados de interpretación del patrimonio cultural en el Instituto Nacional de Bellas Artes, guía de turistas en Malinalco en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y vigía del patrimonio cultural en Conaculta, hoy Secretaría de Cultura. En la actualidad se desempeña como asesor de supervisión escolar de escuelas secundarias. Desde hace 12 años es guía de turistas y desde hace 9 es vigía del patrimonio cultural de su municipio, funciones que le han implicado un arduo trabajo de investigación y promoción cultural en los barrios y comunidades de su municipio. Ha participado en la organización de eventos culturales, así como en foros y conferencias promoviendo la conservación y preservación del patrimonio cultural en Malinalco. Hola José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este noticiero. Para empezar, ¿nos podrías platicar las características generales de Malinalco, como su origen indígena y su cultura actual, su entorno natural, sus actividades productivas, sus comunidades y sus barrios? Sí, mira, Malinalco es un pueblo que está localizado en el sureste del Estado de México. Es un pueblo mágico del Estado de México. Su vocación es turística y está conformado, lo que es la cabecera municipal, por 8 barrios de trazo colonial y también por 37 comunidades. El ecosistema que hay en Malinalco en general es de bosque templado. La temperatura es aproximadamente de 24 grados centígrados la mayor parte del año, pues, con lluvias en verano. Uno de los atractivos turísticos más importantes de Malinalco es un centro ceremonial que se le conoce como Zona Arqueológica Cuautinchan, que es el lugar a donde llegaban a graduarse los guerreros águila y jaguar de la cultura azteca o de la cultura mexica, y que eran la élite de la milicia mexica. Tiene el único templo monolítico que está tallado sobre la roca madre de la montaña en una sola pieza y que es el único que ha sido descubierto hasta la actualidad en todo el continente americano. Pues también tiene un convento del siglo XVI de la Orden de San Agustín que tiene unos murales al fresco pintados a manera de códice, donde se muestra o se plasma gran parte de los conocimientos acerca de la herbolaria tradicional que venía ya desde la época prehispánica. Estos son los dos principales atractivos turísticos de Malinalco, entre muchos otros que tienen, ¿sí? Y de ahí la vocación turística. La cultura que en Malinalco floreció, hubo alrededor de 7 asentamientos humanos, pero la que más floreció fue la cultura mexica, ¿sí? Que se dio por ahí del año 1476. Y bueno, a partir de ahí, pues la lengua que se habló durante mucho tiempo en Malinalco fue la lengua náhuatl. ¿Cuáles fueron las reacciones y las medidas inmediatas de la población ante el anuncio de la pandemia de COVID-19? En primer lugar, como es un pueblo de vocación turística, la primera medida que se tomó pues, fue el cierre de los establecimientos que dan atención a turistas, empezando por los atractivos turísticos, hoteles, restaurantes, bares, todo lo que le daba atención a turistas fue cerrado. Se tomó una medida a tal grado que hay 3 accesos principales a Malinalco, están enmarcados por tres arcos, cada uno de ellos, cada acceso, y en los accesos había policía municipal y de protección civil revisando que si querías entrar tenías que presentar tu identificación, donde pudieras identificarte, valga la redundancia,
como persona de Malinalco, como habitante de Malinalco. Si no lo podías sustentar, no te permitían el acceso. Esto se llevó durante un par de meses, cuando el semáforo estuvo por primera vez epidemiológico en rojo. ¿Con qué servicios médicos cuenta Malinalco? Lo que es el pueblo de Malinalco cuenta con un hospital municipal, cuenta con clínica de IMSS, cuenta con diferentes centros de salud, tanto en la cabecera municipal como en algunas comunidades, y pues cuenta con servicios de salud de médicos particulares, consultorios particulares, hay varios, y farmacias también. De manera particular hay varias farmacias en cuanto al sistema de salud. En lo económico y lo social, ¿qué tipo de afectaciones se desencadenaron en esta vida comunitaria? De manera particular, nos interesa que ahondes en los efectos de la cancelación de ceremonias, rituales, reuniones y eventos. Con respecto a la situación del COVID, te decía, el pueblo es de vocación turística, 80%. Entonces, la mayoría de las actividades están encaminadas al comercio, derivado del turismo, de los turistas que llegan. Pues al cerrar hoteles, restaurantes y todo tipo de servicios turísticos, el tianguis municipal y los atractivos turísticos, pues dejaron de llegar turistas al no permitirles también el acceso, ¿no? Y pues en este caso pues afectó la economía bastante. Sí, fue muy dañada, yo creo que fue uno de los municipios más afectados, al igual que todos los municipios que son de vocación turística. Pues entonces, al no haber quien compre, ¿sí?, o a quien ofrecerle los productos o servicios, pues la economía baja bastante. ¿Qué tipo de respuestas colectivas se generaron para mitigar los efectos de la pandemia? ¿Qué rol jugaron los y las jóvenes? En cuanto a las respuestas colectivas, te comentaba, ¿no? Por parte del gobierno, pues hizo este tipo de medidas de no permitir la entrada a los turistas o a gente que no fuera de Malinalco. Se suspendieron todas las actividades sociales, ¿sí? Los atractivos turísticos se cerraron, los servicios turísticos se cerraron al 100%. E inclusive jóvenes y adultos y todo tipo de organizaciones que aquí en Malinalco están organizados por mayordomías, los barrios. Se hizo un encuentro que es un recorrido que se hace con todos los santos que hay en el pueblo de los diferentes barrios y el santo patrón. Una imagen que se le conoce como el Señor de la Salud. Cuando hubo el tema de la peste, sí, se había hecho por primera vez un encuentro con todas las imágenes y recorrido las calles del pueblo, pues para ir mitigando la peste, y solamente así se cree que la fueron controlando. Háblanos sobre la función de la medicina tradicional en esta crisis y sobre la forma de entender las enfermedades en el pensamiento indígena de tu región. En cuanto a las comunidades o la población local, pues bueno, aquí lo que se hizo como parte del conocimiento ancestral y tradicional de la herbolaria, en algunas comunidades lo que hacían era estar quemando hojas calientes como lo que es el pirul, por mencionar algunas de las hojas, hacía una mezcla de hojas y se estaban quemando en un incensario, con la idea de que permanecieran abiertos tus vías respiratorias, ¿sí?, a sabiendas de que el COVID es un problema respiratorio, ¿no?, que te coagula la sangre y cosas así. Se estuvieron tomando diferentes test como el Mitle para precisamente que te ayudan a desintoxicar la sangre y te ayudan a mejorar la circulación. Para concluir, ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene por delante la juventud de Malinalco? Desafíos tiene bastantes esta juventud de Malinalco. El primero pues es el tema de la salud, ¿no? Uno de los desafíos pues es ese tema de prevención por el tema del COVID-19 que se está viviendo, la pandemia, ¿no? No tomar tanto las cosas a la ligera, porque a veces como jóvenes piensan que pues hay una fiesta y me voy, aunque la hagan clandestina o cosas así, ¿no? Hay un evento social y me voy y no va a pasar nada, a mí no me pasa nada porque soy joven, pero pues puede ser un portador que a lo mejor él no le va a pasar nada por ser asintomático, o puede tener algunos síntomas muy leves
pero sí puede contagiar a su familia, ¿no? A sus papás, a sus abuelos o personas que son de mayor edad y a quienes sí les puede causar problemas severos este virus, inclusive la muerte, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que de los desafíos que tiene la juventud o los jóvenes ahora, pues ser conscientes, ¿no? De que no solo son ellos, sino que somos varios los que estamos involucrados en este planeta, ¿no? O vivimos aquí. Muchas gracias, José, por acompañarnos en esta entrevista. Hasta la próxima. Bueno, pues fue un gusto haberles compartido un poco de cómo se han dado las cosas aquí en el pueblo mágico de Malinalco. Los invito a que sigamos adelante, jóvenes. Ustedes no son el futuro, son el presente de nuestro país, son el presente de este planeta. ¿Sí? De ustedes depende seguirlo cuidando y preservando, no solo el planeta, ¿no? También nuestro legado que tenemos, nuestras tradiciones, ¿sí? Para que puedan disfrutarlas ustedes de ellos, y no solo ustedes, también sus hijos, sus nietos y bisnietos y demás generaciones que vengan. En otras noticias sobre los sectores que viven mayor inequidad derivada de la pandemia, nos reportan que se han intensificado los efectos de la pobreza, ya que existían múltiples grupos sociales y comunidades del planeta. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que las comunidades pobres y marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, en términos de tasas de infección, pérdidas económicas y acceso a vacunas, así como otras urgencias médicas. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la información disponible pone de manifiesto que los pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos y de otros grupos étnicos del continente americano presentan mayores niveles de pobreza y de falta de acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento, niveles bajos de educación, menores tasas de participación y representación en los procesos de toma de decisiones y una mayor ocupación en empleos de baja remuneración. En cuanto a esta situación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aborda los impactos de la actual crisis al señalar que las personas que viven en pobreza multidimensional han sufrido los peores impactos de la COVID-19, mientras que al mismo tiempo la pandemia amenaza con retroceder el progreso y empujar a más personas a la pobreza multidimensional, la cual parece estar, en promedio, amplificando los efectos de la pandemia. En el siguiente bloque, para saber más, veremos que las y los jóvenes que viven en estos contextos de desigualdad son quienes han tenido mayores afectaciones por la pandemia. Para saber más, retomemos los hallazgos de Voces 19 en la investigación realizada a partir de una muestra durante la pandemia en México. Compartimos los aspectos más relevantes de las conclusiones que exponen la realidad vivida por jóvenes. En el caso de la dimensión educativa, las inequidades más notables se identificaron con respecto a la capacidad para poder acceder y completar sus tareas y actividades escolares durante la pandemia. Se observa una mayor posibilidad de experimentar rezago educativo y deserción escolar entre adolescentes y jóvenes más pobres. En lo laboral, todas las personas participantes percibieron un impacto significativo de la pandemia en el trabajo o en la economía familiar. Ante ello, se plantea la necesidad de centrarse en la recuperación económica de las juventudes y sus hogares en mayor situación de vulnerabilidad, utilizando una perspectiva de género. En cuanto a la salud, los resultados reconocen el impacto en el acceso a servicios, en la salud mental y salud sexual y reproductiva, con efectos más grandes en los grupos con mayor desventaja socioeconómica y población autoidentificada como no binaria. En el tema particular de la salud mental, resalta la alta presencia de síntomas depresivos, de ansiedad y pensamientos suicidas reportados en mayor medida en mujeres y las personas no binarias. El aumento de consumo de sustancias también resultó preocupante. Por último, los resultados muestran un incremento tanto en las experiencias de violencia a nivel del hogar como en las experiencias de acoso virtual en jóvenes. Las mujeres y las personas no binarias son las que reportan con mayor frecuencia estas experiencias. Como joven, ¿cuál es la realidad que has vivido durante la pandemia? ¿Qué necesidades requieres atender? ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿Qué expectativas tienes en el presente y en el futuro? ¿Cómo puedes fortalecer tus relaciones interpersonales y tu vida comunitaria? Ante esta crisis mundial, es necesario que los seres humanos nos reconozcamos como seres colectivos y que como sociedad asumamos las responsabilidades que nos corresponden para que todas las comunidades gocen de las mismas oportunidades y vivan con bienestar y dignidad. La juventud tiene su lugar en esta responsabilidad social.
Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiario Me Toca Este Mundo. A ti y a tu comunidad, ¿qué enseñanzas les está dando la pandemia? ¿Qué responsabilidades comunitarias son necesarias para el presente y el futuro? Te invitamos a visitar nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.